19:01. De la salvación, una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la salvación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las Naciones. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Les habla el Pastor Máximo. Hoy día vamos a hacer un alto en nuestro estudio bíblico, acostumbrado de los días jueves, y vamos a tener un momento de reflexión de la palabra del Señor acerca de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oremos un momento. Padre, gracias. Una vez más estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por tu infinita bondad, y a través de estos medios podemos llegar a los hogares de nuestros hermanos en este tiempo y en este día reflexivo acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Deseamos que tú estés con nosotros, ministranos, y gracias, Señor, por las redes que tú, Señor, nos das para poder llegar a muchas personas que necesitan de ti. Bendice a las personas que administran estas redes. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Acompáñanos, Señor. Queremos que tú estés con nosotros. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Él. Gracias, Señor. Solo en Él encontraré paz y profundo amor. Amén. Comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Gracias, Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Le alabamos, le bendecimos por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este tiempo que estamos contigo. Gracias, Señor. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Y por siempre su nombre alabar. 19:05. Su nombre Bien, tenemos la reflexión de la palabra del Señor. En hoy día, jueves, vamos a hacer un alto reflexivo acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El domingo, nuestro Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén haciendo una presentación, la entrada de Jesús a Jerusalén. El día lunes, Jesús fue a Betania, y allí donde él solía estar siempre con sus amigos, Marta, María y Lázaro. El día martes, él anuncia
que los apóstoles dejarían solo a Jesucristo. Le dejarían solo a Él durante ese tiempo difícil para Él. El día miércoles, uno de los apóstoles, llamado Judas, traiciona a Jesús. Lo vende por 30 monedas de plata. El día jueves, Jesús con sus discípulos tomando la cena del Señor. El día viernes es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y 3 de la tarde, donde nuestro Señor Jesucristo muere. El día sábado es el día de silencio, de descanso, de reposo. Jesucristo yacía en el sepulcro. Y el día domingo, el día de victoria, el día de resurrección. En esta oportunidad estaremos ministrando rápidamente acerca de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra, la palabra de perdón. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es una petición a su Padre. Cristo siempre se identificó como Hijo de Dios. Cristo pidió perdón a su Padre para los pecadores y por los pecadores. La enseñanza que Cristo nos da aquí en esta palabra es que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Es que debemos perdonar a nuestros enemigos 70 veces ese número 7. Seremos perdonados en la medida que también nosotros perdonamos. Este es un mandato que el Señor nos da, que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, pero es una decisión. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Es una decisión, cada uno. El no perdonar nos mantiene en esclavitud. El no perdonar nos mantiene lejos de las promesas de Dios. Es un estorbo a las promesas de Dios, a nuestra sanidad, a nuestra liberación. A través del poder de Dios no hay obstáculo para poder perdonar. La segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de salvación. Nuestro Señor Jesucristo dedicó hasta el último día, hasta el último momento de su vida para el servicio a su prójimo. Y siempre estaba listo para dar una palabra de salvación, como en este caso. El ladrón estaba contrito, estaba deseoso de saber más de Dios, querer de Dios. Confesó que Jesús era el Cristo. Él reprendió al ladrón que le injuriaba a Cristo. Reconoció la justicia de Cristo. Por esa fe vino su salvación. La promesa de Cristo es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Esa promesa es para todas las personas que vienen y que acuden a Él. Confesar que Jesucristo es el Rey, es el Señor de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dedicar nuestra vida total, hasta el último momento que Dios nos da la vida, para poder servir al prójimo. Desear que esa salvación también sea para nuestros amigos. La tercera palabra es la palabra de amor. En Juan capítulo 19, versículo 26 y versículo 27, dice la palabra: mujer, he ahí tu hijo. Y a ella le dice: he allí tu madre. Jesucristo nos dejó un vivo ejemplo de un cumplimiento de los deberes y obligaciones que cada hijo debe hacer con sus padres. Es muy posible que José ya no esté con vida, pero alguien tenía que ver la de su mamá. Cristo es un modelo de un hijo obediente,
de un hijo cuidadoso de sus padres. Y este es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento, un mandato de honra. Cumpliendo este deber como hijo, obedecer y respetar a los padres. Esa es una enseñanza que nos enseña la palabra de Dios, que debemos nosotros aplicar su enseñanza de nuestros padres. El cuidado de nuestros padres ancianos es nuestra obligación como hijos. Cristo es el modelo de un hijo obediente y cuidado de su madre. Junto a su hijo, a pesar de esas circunstancias, una madre siempre estaba allí, pero gracias a Dios, Jesucristo le encarga este encargo a Juan. La cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra de dolor, un dolor espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 49, relata: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora sexta, dice la palabra, 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Esta es una acción que la misma naturaleza nos muestra. Luego la acción del Salvador, y luego vemos la acción de la gente que estaba al pie de la cruz. La misma naturaleza gemía por su liberación. La misma momento de las tinieblas nos hace pensar que la creación gemía, agonizaba por su creador. Y el pecado del mundo estaba siendo puesto en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Jesús clama: Elía, Elía, lama sabactani. Es una palabra hebrea: Dios mío, idioma arameo, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra es un grito de angustia. En el Salmos 22, hace 1000 años ya estaba escrito una palabra profética donde Cristo debía de sufrir el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús experimentó la traición, el abandono de sus discípulos, experimentó allí la negación de Pedro, lo abandonaron todos sus discípulos. Llegó un momento en que él se encontraba también desamparado, padre de su padre. Entonces Dios desamparó a su hijo por un momento, porque él no podía estar con el pecado. Dios cierra momentáneamente las puertas a su hijo, pensando en nosotros. Dios entrega a su único hijo para darnos vida a nosotros, vida eterna. La acción de la gente al pie de la cruz. Había personas allí que se burlaban de Jesús. Nos decían: le está llamando a Elí. Y una de las personas quiere darle a beber a Jesús. Jesús hizo todo esto por amor a nosotros. El pan de vida murió hambriento. El agua de vida murió sediento. La luz del mundo muriendo en tinieblas. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. El que buscaba a los perdidos aparentemente fue abandonado. ¿Qué acción vas a tomar tú acerca de Jesús? ¿Qué harás por él? ¿Recibirás a Jesús como tu Salvador o te burlarás de Jesús? ¿Te reconciliaste con Jesús? ¿Te reconciliarás con Jesús o le seguirás de lejos? Como creyente, nosotros debemos seguir al Señor con todo nuestro corazón. La siguiente palabra, la quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice: tengo sed. Es una palabra de dolor físico, de necesidad física. Juan capítulo 19,
versículo 28 al 29, nos habla ahí, palabra, tengo sed. ¿Qué quiere decir Jesús con esta palabra? Salmo 69, versículo 21 nos enseña que la muerte de Jesús no fue un accidente. Es el cumplimiento de algo profético que estaba escrita en mi sed me dieron a beber vinagre. Hace 1000 años ya estaba escrito esa palabra y tenía que cumplirse esa palabra profética. Lo mismo lo encontramos en Isaías capítulo 52 versículo 14. Dice que sus huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Jesús fue desfigurado, Jesús sufriendo por 6 horas continuas de tortura. Dice que su lengua se pegó en su paladar. Era natural que como hombre podría tener sed, pero no quiso beberlo, dice. Jesús bebió la copa llena de sufrimiento y agonía, sed de Dios, sed del alma. En esta palabra también habría una razón espiritual. Lo que Cristo quería beber es el agua de tu arrepentimiento. Lo que Cristo quiere beber es el agua de tu agradecimiento, el agua de tu amor, el agua de tu fervor espiritual, el agua de tu pasión por las almas, el agua de tu servicio. Eso es lo que quiere beber nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que le dieron de beber vinagre. La gente, ¿qué es lo que le da de beber a Jesús? ¿Será el vinagre de nuestra ingratitud? ¿Será el vinagre de nuestra incredulidad? ¿El vinagre de la indiferencia e inmoralidad? ¿Será que la gente le da el vinagre de su rebelión contra Él? Cristianos que le dan indiferencia para servir a Jesucristo. Cristo aún tiene sed. ¿Pero qué tipo de sed? Tiene sed de amor por las almas perdidas. Tiene sed de amor que debe haber entre nosotros como hermanos. Cristo aún tiene sed de corazones arrepentidos. Mucha gente tiene sed espiritual, sed de paz hoy en día, sed de esperanza. Han tratado de satisfacer esa sed en diversas maneras, pero todos han fracasado. Una mujer vino a Jesús y le dijo, tengo sed, dame de esa agua, dame de beber. Y conoció al Señor Jesucristo y satisfizo su sed. ¿Por cuánto tiempo más vas a vivir de sed en tu alma? La palabra de Dios dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. La historia nos hace referencia que Aníbal pudiera haber tomado Roma, pero cuando él quiso tomarlo, ya no pudo. A veces sucede eso. Muchas veces, cuando podemos encontrar a Cristo, no lo queremos. Y cuando lo queremos, ya es demasiado tarde. Muchas veces podemos alcanzar misericordia de parte de Dios, pero a veces no lo queremos. Pero cuando queremos alcanzar esa misericordia, a veces es tarde. Ya no lo pueden encontrar. Antes que sea demasiado tarde, ven a Él. Él está listo para hallarte, para encontrarte, cuando uno viene a Él. Nosotros, como personas, debemos acudir a este llamado. Ven a Él, acude a su llamado, bebe del agua gratuitamente, busca esa agua mientras pueda ser hallado. La sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue una palabra de victoria. Consumado es. Tetelestai es la palabra. Juan capítulo 19, versículo 30, nos dice esta palabra, tetelestai, consumado es, acabado ya está la obra. La obra emprendida tiene su final.
un término completo hasta el mínimo detalle. ¿Qué se debe entender por esta palabra consumado es? Que se había cumplido en él todas las palabras proféticas que habían sido habladas. Que el plan de Dios para salvar al hombre había culminado. Estaba exacto y preciso. Que había ahora una puerta de entrada libre hacia Dios. El pecador es restaurado. Que el diablo ya no tendría poder. Que la ley ceremonial quedaba anulada y el velo de separación entre Dios y el hombre había sido reestablecido. Que el hombre podría recuperar su vida eterna. Que Jesucristo había terminado su obra perfecta y victoriosa. El plan de redención del hombre se había culminado. Consumado es. Tetelestai. Esta palabra lo usaban ellos como una orden cumplida. Se usaba muchas veces en el hogar entre el esclavo y el amo para cumplir con cabalidad lo que él había hecho. Está hecho, tal como mi amo me mencionó. Esta palabra también es una palabra que significa perfecto. Se usaba en el templo, cuando el sacerdote hacía el sacrificio y el animal, el sacerdote fue examinado. Entonces el sacerdote, al terminar su trabajo, decía, tetelestai, estaba hecho, estaba todo consumado. Esta palabra tetelestai también habla acerca de la obra terminada. Se usaba en el mundo del arte. El pintor daba su último retoque, su última pincelada, ya no faltaba nada, y decía y sonreía y exclamaba, tetelestai, está consumado, obra terminada. Esta palabra tetelestai también se puede hablar en los negocios, cuando decía deuda cancelada. Se usaba en el mundo de los negocios, cuando alguien realizaba un préstamo y el deudor cancelaba la totalidad del préstamo y lo estampaba su sello, y en ese sello decía tetelestai, deuda cancelada. Espiritualmente simboliza que la deuda del pecador es inmensa y demanda la muerte del deudor. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba pagando lo que el hombre pecador adeudaba por causa de su pecado. Por eso Jesús dijo, tetelestai, deuda cancelada. De esta manera, el pecador que recibe a Jesús como su Salvador está libre de pagar la deuda que tiene con Dios a causa del pecado. Cristo ya pagó con precio de sangre, con precio de su vida. Todo lo que el hombre pecador debe a Dios ya fue cancelado en su totalidad con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La séptima palabra es una palabra de entrega. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra en Lucas 23:46, Mateo 27:45 al 54. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un momento feliz y dichoso es para el cristiano el momento de morir, para el cristiano, porque tiene seguridad y confianza, pues ir a descansar en brazos de su Maestro, en brazos del Dios omnipotente. Jesús entrega su espíritu a su Padre. Las circunstancias que hicieron en ese momento, había un centurión, el sol estaba oscurecido. Dice que este centurión vio del pecho de Jesús salir agua y sangre. Dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. Hubo un gran terremoto, dice la palabra, y que partía las rocas. Jesús estaba muriendo en estos momentos. Muchos sepulcros, dice la palabra, se abrieron y cuerpos resucitaron. La creación estaba siendo liberada. La gran lucha se estaba llevando en las huestes celestiales. Huestes de maldad fueron desactivadas. Dios tomaba el control nuevamente en forma legal. Los ojos y conciencia de mucha gente estaban siendo liberada. La gente se volvía golpeándose el pecho. Mucha gente que estaba mostraba era liberada a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
el ingreso a las profundidades de la muerte de nuestro Señor. Ahora, Él toma el control. La muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Los ojos del centurión no tuvieron más que exclamar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta palabra, una palabra donde da una entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que podemos aprender de Jesús aquí, que Él se dirige a su Padre en una actitud de oración. Tuvo una vida llena de oración. No vacilaba en decirle Padre. El creyente debe entregar su espíritu a Dios en la hora de su muerte. ¿Cómo debemos vivir nosotros y cómo debemos morir? Nos enseña esta palabra. Después de la humillación siempre viene la exaltación. Si él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego viene la resurrección. Si es cierto que Él murió, pero también hay una palabra de victoria. Él no está muerto, Él está vivo. En Lucas 24, del 1 al 12, nos habla, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Son las palabras que están escritas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él habló. La resurrección para el creyente es la mejor victoria para nosotros como hijos del Señor. El enemigo fue vencido totalmente porque nuestro Maestro resucitó. Quería compartir esta palabra teniendo en cuenta de esta semana en nuestro país. Es una semana de reflexión. Que el Señor bendiga esta palabra. Oremos un momento. Padre, gracias por la palabra que tú has estado ministrándonos en este momento. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias, Señor, porque ese momento victorioso de resurrección, dice, Señor, que la piedra se abrió y rodó. La tumba está vacía. El testimonio de los ángeles, Señor, que tú te apareciste a tus discípulos, son evidencias de la resurrección. Te apareciste a las mujeres, a los discípulos. Había testigos, Señor, allí. Se apareció a Pedro. Gracias, Señor, porque habrían personas también, que 500 personas, dice tu palabra, que también se apareció. Señor, gracias, porque a través de esta resurrección tenemos nuestra victoria. Tu resurrección es la mejor liberación de nuestros pecados. Gracias por esa orden cumplida, que tú le hiciste esa perfecta obra, esa obra terminada. Todo estaba dentro de tu control. Gracias, bendito Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Gracias por este tiempo. A ti sea la gloria. Así como tú resucitaste, también hay una promesa para nosotros, que nosotros también resucitaremos con Él. Cristo fue la primicia de esta resurrección del creyente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias al Señor. Esta palabra quería compartir con ustedes. Que la gracia y la gloria del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Si estás cerca a la Avenida Perú, visítanos. Sin duda será una gran bendición extenderle personalmente nuestro saludo. Pastor Máximo. Bien, bendiciones a nuestros hermanos que han estado en contacto, nuestra hermana María Sosa, nuestra hermana Ginette Rodríguez, bendiciones, Dios lo bendiga. A nuestra pastora Nelly, bendiciones. A nuestra hermana Norbel Lozano, Marilu Valerio, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, bendiciones.